Es de la hora dorada. La hora dorada para nosotros es pues, muy importante. ¿Por qué? Porque todos los pacientes se ha visto que tienen mejor pronóstico o se salvan más de todo este tipo de pacientes infectados con neutropenia o con defensas bajas. Para esta ocasión nos va a apoyar el doctor Eduardo Caballero Lugo, que es hematólogo pediatra, egresado del INP. Y antes de empezar la sesión, también quiero agradecer a todos las personas, los doctores que se han estado conectando en Charcas, Valles, Matehuala, Río Verde. La hemos tratado de llevar de forma interinstitucional, como decimos. Y también en esta ocasión muy especial a una de las fundaciones que incondicionalmente está aquí con nosotros, que es Fundación Juan Pablo. De verdad, muchas gracias. Y, hola, buenos días. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y en esta ocasión pues queremos hablar acerca de este programa que se llama Hora Dorada. Este programa, pues debo mencionar que lo iniciaron hace ya más de 7 años, 8 años, con la colaboración de la doctora Correa, el doctor Luis Fernando Mendoza, el doctor Luis Fernando Pérez, y la doctora Susana Juárez, que se vieron interesados pues en tener programas de mejora de la calidad de la atención de los pacientes y que permitieran que nuestros pacientes que tenían un diagnóstico hemato-oncológico pues tuvieran menor complicaciones infectológicas o que cuando las presentaran pues tuvieran una mejor sobrevida. Y bueno, yo en esta ocasión pues quisiera, además de convencerlos que esto es un programa prioritario y que, como les dije, es un programa de mejora de la calidad de la atención, pues deberíamos de tenerlos o llevarlos en la mayoría de los hospitales que pudiesen recibir a alguno de estos pacientes con estas complicaciones infecciosas. Y ¿alguno de ustedes ha escuchado ese dicho que dice que el tiempo es oro? Bueno, pues yo quiero cambiar ese dicho y al final espero que con lo que hablemos cambiemos esa perspectiva y pensar en que el tiempo no solo es dinero, no solo es valioso como en cantidad monetaria, pero sí que no lo desperdiciemos, precisamente porque el valor que tiene es mucho mayor que lo que pueda valer el oro. Y yo quisiera decirles pues que el tiempo es vida. Entonces, para poder hablar de la hora dorada, pues aunque ya en el hospital tuvimos hace pocas semanas una sesión acerca de neutropenia febril, pues recordar que hay varias definiciones, que la neutropenia febril es una de las principales complicaciones que presenta en su diagnóstico.
mayor efecto, que eso le llamamos efecto o nadir. Y entonces, pues dependiendo del tratamiento que haya recibido ese paciente, podríamos esperar que en las próximas 48 o 72 horas esa cuenta que nosotros estemos midiendo de neutrófilos incluso pueda disminuir más. Y entonces eso es importante que nosotros sepamos qué tratamiento está haciendo el paciente. Bueno, algo súper importante además de la definición es saber que cada o sea, no tenemos que esperar cultivo, no tenemos que esperar antibiogramas, no tenemos que esperar pruebas bioquímicas que nos identifiquen un germen para poder nosotros dar el tratamiento. Se debe instaurar empíricamente inicialmente y si después se identifica un germen y se identifica una sensibilidad, pues tenemos que cambiar el tratamiento a lo que estamos tratando. ¿Me explico? Bueno, entonces, se ha visto, y esto no lo digo yo, que hay una relación entre un tiempo más largo de la administración del tratamiento o del inicio del tratamiento con mayor grado de complicaciones. Es decir, que un paciente que se presenta con una neutropenia febril al servicio de urgencias o en el hospital y entre más horas o más tiempo nos tardemos en instaurar o dar la primera dosis del tratamiento, es un paciente que se va a complicar más. ¿Qué va a pasar? Pues va a presentar choque séptico, va a tener abscesos, va a tener múltiples complicaciones que va a complicar su tratamiento y entonces sí se podría resolver en 2 o 3 días de tratamiento antibiótico y mejoran los neutrófilos, etcétera, pues ahora este paciente va a necesitar cuidados intensivos pediátricos, administraciones con colocaciones de catéter, administración de antibióticos de mayor amplio espectro, neumonías, abscesos, etcétera, que impactan pues nada más en las complicaciones y la posibilidad de muerte, sino también en los costos de la atención hospitalaria. Así pues, entonces nosotros tenemos que clasificar a los pacientes de acuerdo a diferentes cosas o el riesgo que este paciente puede tener de complicarse. Uno puede ser por la intensidad de la neutropenia, porque ya decíamos que nuestras guías mexicanas dicen que la neutropenia es abajo de 500, pero en general se acepta que una neutropenia leve se encuentra entre 1000 y 1500 neutrófilos, una moderada entre 500 y 1000, una grave menor de 500 y una neutropenia profunda por debajo de 100. Pero en un paciente de recién diagnóstico o que recién inicia el tratamiento, tenemos que entender, sobre todo en los cánceres hematológicos, que ese paciente no producirá células sanas. Y entonces, así pues tenga 300, 400 neutrófilos, ese paciente no va a producir nuevas células y al contrario, vamos a esperar que en los próximos días, semanas, esa cuenta baje e incluso se mantenga hasta 0. ¿Ah? Entonces, con esto hay que decidir si el paciente es de alto o bajo riesgo. Estos riesgos son diferentes a los riesgos de la leucemia, porque ustedes pueden escuchar un paciente de riesgo intermedio, de riesgo alto, de riesgo habitual. Eso es el riesgo de que la enfermedad o la leucemia regrese o no responda al tratamiento. En este caso, estamos hablando de un paciente de alto o bajo riesgo para complicarse, o sea, para presentar un choque séptico. Y entonces, pues las guías nos definen un paciente de alto riesgo, un paciente que tenga presencia de 2 o más factores, cualquiera que sea, como que se encuentre en recaída del cáncer, que tenga plaquetas menores de 50,000, que tenga menos de 7 días que recibió quimioterapia, porque lo más probable es que se encuentre en ese nadir,
que tenga un cáncer hematológico, y entonces pues ya verán que la mayoría de nuestros pacientes tienen leucemia o linfoma y caerán en el alto riesgo, o que tenga una edad menor de 1 año. Pero incluso si ese paciente no tiene nada de esto y tiene una PCR por arriba de 9 miligramos por decilitro, o se presenta desde el inicio con hipotensión arterial, ese paciente es de alto riesgo y debería de tratarse como tal, ¿de acuerdo? En general, los de bajo riesgo, pues que no tengan ninguno de los factores anteriores, o que solamente tengan uno de esos como factor único, como las plaquetas menos de 50 o menos de 7 días. Pero en general, nosotros en el hospital, pues hemos decidido que la mayoría de nuestros pacientes, o casi todos, deben manejarse como pacientes de alto riesgo. Y entonces, ante un paciente que se presenta en la sala de urgencias con una fiebre de más de 38 grados que persistió más de 1 hora, o 2 mediciones de 38 grados, o una única fiebre de más de 38,3, que ha recibido quimioterapia en los últimos 7 días, que nosotros podríamos documentar que tiene una neutropenia por debajo de 500 o de 1000, pues tenemos que empezar con la valoración inicial. Es un triángulo de valoración pediátrica que no nos sustituye nada, el estado de conciencia, la piel, el esfuerzo respiratorio, e iniciar el ABC. En pacientes que reciben tratamiento, siempre es importante que en esta primera valoración preguntemos la fecha y la última dosis y el fármaco de la quimioterapia que ha recibido por lo del NADIM. Bueno, a ese paciente, si es posible, vamos a confirmar la neutropenia, y eso se hace tomando una biometría hemática, o si tiene una biometría del mismo día o del día anterior que ya refleja la neutropenia, no es necesario volver a tomar una nueva biometría. Para esto, pues hemos instaurado nosotros en el hospital un programa en el que se envía la muestra y en menos de 15 minutos el laboratorio está en posibilidad de dar un resultado que confirme o descarte la neutropenia, activando pues el código de hora dorada. Muy bien. Y entonces, pues ahí, al tener la confirmación de la neutropenia, administrar el antibiótico. En un momento, pues les enseño nuestras guías. Pero esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el riesgo de morir se va a incrementar un 18% por cada hora que nosotros nos tardemos en administrar la primera dosis de antibiótico. Y es cuando yo les pregunto, si nosotros nos presentamos con un familiar o uno de nuestros pacientes más queridos, no quisiésemos disminuirle la mayor posibilidad del riesgo de morir. Y entonces tenemos que comprometernos, porque por eso, si administramos la primera dosis de antibiótico en los primeros 60 minutos, nosotros vamos a reducir la mortalidad de esta complicación de un 30% a menos del 1%. Es por esto que pues, el tiempo no vale oro, vale más que eso, vale la vida de nuestros pacientes. Y así, ante estas premisas, nosotros, pues hace varios años, con la ayuda de los doctores ya mencionados, pues decidimos participar en esta colaborativa con el grupo de San Jude, la Casa de la Amistad y pues, las fundaciones que nos ayudan a nosotros, y instauramos pues varios programas para poder hacer que se detecte a tiempo, que sea un triage temprano y se pueda administrar esa primera dosis de quimioterapia. Así, pues durante muchos años la Fundación Juan Pablo nos estuvo ayudando, y a todos los niños de recién diagnóstico se les repartía un kit en el que traía un tarjetón dorado donde decía su diagnóstico, quién era su médico tratante, tenía una hielera porque muchos de estos pacientes necesitaban filgrastim y tenían que llevarlo a su casa, tenía un termómetro, la enfermera educadora se encargaba de enseñarles a usar el termómetro al paciente, e incluso una pequeña tarjeta donde venían los datos de alarma. Si tu niño tiene más de 38 grados, tienes que acudir a urgencias en los primeros 60 minutos, ¿no? En urgencias nosotros empezamos con una cosa así, parecida a esto, que le llamábamos que el doradito o la caja dorada, en el que ahí teníamos ya disponible pues medicamentos como antibióticos, yercos, hemocultivos, frascos para biometrías hemáticas, batas, guantes, etcétera, para poder, al que llegara un paciente, poderlo canalizar, obtener la muestra, y en ese momento, si se confirmaba la neutropenia, administrar la primera dosis de antibiótico lo más pronto posible, y así disminuir los tiempos que pasaban en que la enfermera iba al almacén o a la farmacia interna a surtir el medicamento, que se lo surtía, que entonces se preparaba, que se podía canalizar el paciente, etc.
evolucionamos y después logramos tener un carro dorado en el que teníamos o tenemos la mayoría de los insumos necesarios para que cuando llegue un paciente todo se encuentre ahí, no tengamos que correr y disminuyamos los tiempos. Y entonces desarrollamos nuestras guías para el manejo inicial de pacientes, que año con año repartimos a todos nuestros residentes, hacemos promoción y demás, y pues nos basamos en las guías internacionales. Ponemos la definición, la clasificación del riesgo y el manejo empírico finalmente. Entonces, aquí nos dice tomar hemocultivo e inmediatamente iniciar la terapia con una monoterapia, que puede ser cefepime, piperacilina tazobactam o meropenem. Y en caso de que de que haya recibido ya un esquema antibiótico previo en los últimos 2 meses, pues tratar de no repetir. O sea, si en 2 meses anteriores ya había recibido cefepime como terapia de una fiebre y neutropenia, pues escalar al siguiente, que es piperacilina o meropenem. Y podríamos agregar vancomicina al esquema empírico inicial si el paciente tiene un catéter venoso central, como un catéter puerto, un catéter percutáneo, si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica o si se presenta con un choque séptico, si tiene mucositis grado 4 o si se sospecha de una infección asociada a cuidados de la salud. Pero también pues poníamos en lo de bajo riesgo, que en general pues casi no lo utilizamos, y estos pacientes se podían manejar con amoxicilina con ácido clavulánico a 90, más ciprofloxacino a 30 miligramos por kilo de manera ambulatoria, con revisiones cada 24 horas en la sala de urgencia. Y esto se decidió debido a que hay estudios en lo que los microorganismos más frecuentes en estos pacientes pues suelen ser estos. Un paciente oncológico con septicemia, lo más común es que tengamos Coccaceae gram-positivas, Staphylococcus aureus, Epidermidis, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. Y entonces, siendo este último, pues el que debemos de cubrir, que no todos los antibióticos cubren, y por eso hemos seleccionado esos antibióticos como el cefepime de inicio y no otras cefalosporinas de tercera generación que no tienen cobertura para esto. ¿Va? Igual, lesiones en piel, pues lo más habitual es que sean Staphylococcus aureus, tratamiento prolongado con antimicrobianos de amplio aspecto y corticosteroides, pensar en hongos, y entonces los pacientes podrían beneficiarse desde el principio de una cobertura con antifúngicos. Y si el paciente se presenta con dolor pleurítico, hemoptisis, efusión, o sea, un derrame pleural o un infiltrado pulmonar localizado, siempre pensar en aspergilosis. Bueno, entonces, pensar que las infecciones invasoras por hongos son una causa importante de morbilidad en pacientes neutropénicos, sobre todo cuando la neutropenia es prolongada, o sea, dura más de 2 o 3 semanas, que tenemos pacientes con esquemas de quimioterapia muy mieloaplaciantes o mieloablativos, y que pues si el paciente no responde adecuadamente al tratamiento inicial, pues pensar en que se tiene que agregar una cobertura para hongos. Bueno, entonces, pues no nada más consiste en saber pues cuáles son los pacientes o cómo le vamos a dar al inicio, ¿no? Sino también saber cuándo vamos a retirar este tratamiento. En este estudio que es de Estados Unidos, pues nos hacen una comparación de los diferentes parámetros clínicos y laboratorios que se asocian a una infección grave o una infección bacteriana invasora con una mortalidad alta y una estancia hospitalaria prolongada. Y entonces siempre nos ponen ahí lo de la PCR cuando está muy elevada, más de 90 miligramos por litro o 9 miligramos por decilitro, pues pensar que este paciente es un paciente muy grave y darle la mayor cobertura desde el inicio. O el paciente que llega a las salas de urgencias con hipotensión arterial es un paciente muy grave. Tenemos que tratarlos muy agresivamente. Ok, entonces, pues no nada más es pasarnos en la guía, ¿no? O sea, también tenemos que considerar, y eso nos lo dicen en todos lados, que los pacientes la elección del agente antimicrobiano también se tiene que basar en ciertas características, como por ejemplo las características personales de cada paciente, la presentación clínica,
la infraestructura local. No es lo mismo estar aquí en el hospital que estar en el Hospital San Jude o estar en Charcas o en cualquier otro lado. O sea, tenemos que tomar en cuenta también eso, los accesos a los fármacos y sobre todo la epidemiología local y los patrones de resistencia. Es súper importante, y eso es algo que he hablado con algunos de ustedes residentes, que pues también sería bueno nosotros tener nuestra epidemiología local, saber qué bacterias se aíslan en nuestros niños, cuáles son los patrones de resistencia y con eso comparar si los tratamientos que estamos dando o decidimos en aquel entonces, hace 8 años, pues siguen siendo vigentes o hemos tenido un aumento de las resistencias bacterianas o incluso podemos disminuir la cobertura, ¿no? Entonces, siempre pensar en cubrir gram positivos, gram negativos y que incluya pseudomonas. Y la vancomicina, pues en casos de sospecha de infecciones de catéter, infección de tejidos blandos, o en lugares donde hay un alto riesgo de esta meticilina resistente. Ok. Pero entonces ya se lo pusimos, ya dijimos que lo mejor era el cefepime, la piperacilina o el meropenem. Incluso podríamos agregar vancomicina o fluconazol o briconazol o anfotericina si es que el paciente no mejora. ¿Pero cuándo se lo vamos a quitar? Bueno, pues existen 3 criterios principales para decidir retirar el antibiótico y deberíamos de quitarlo lo más pronto posible si el paciente lo permite. El primero es que los hemocultivos luego de 48 horas no hayan desarrollado nada. El segundo es que el paciente ya tenga al menos 24 horas sin fiebre. Y la tercera es que haya una evidencia de que el paciente ha recuperado hematológicamente, es decir, que tengamos monocitos por arriba de 100 en los pacientes de bajo riesgo o neutrófilos por arriba de 500 en los pacientes de alto riesgo. En ese momento debemos suspender la terapia microbiológica. Y bueno, pareciera que todo es así como muy pues rápido y sí, si todo el mundo lo entiende y todos lo vamos a hacer y demás, pero de verdad creo que en estos 8 años de experiencia de tratar de llevar el programa hemos entendido que no todo es tan simple como se parece, que a veces solamente vemos esa parte del iceberg que está arriba en la que decimos, sí, es que es calidad de la atención, es que disminuimos el tiempo de estancia hospitalaria, disminuimos los costos, disminuimos las complicaciones, los pacientes se salvan y todo es muy bonito, pero esto solo representa el 10% de toda la problemática que podemos tener. Podemos identificar incluso personas que se pueden oponer a estos cambios y que tienen que ver con gestión de poder y políticas, con problemas de percepción e incluso algunas creencias que dicen, pues ¿por qué voy a incomodarme en una rutina que yo ya tengo si pues no hay una gran diferencia, ¿no? Entonces creo que nuestro gran trabajo en los últimos años pues ha tenido que ver con considerar las problemáticas emocionales, con ver en el inconsciente, en lo inmaterial, en el interior, incluso en las habilidades sociales de las personas que participan en estos programas, porque tenemos que convencerlos que todos los eslabones que llevan a que un niño reciba en menos de 60 minutos el tratamiento son de suma importancia. Inclusive desde el vigilante que está en la puerta del hospital, que deje pasar a sus pacientes sin ningún problema, que no los entretenga, que vamos a hacer una fila, que la señorita que está en el registro de urgencias tome prioridad a este paciente, incluso los pase a consulta sin antes hacer el registro del folio o abrir un expediente de urgencias, que la señorita que está en laboratorio pueda o quiera procesar esta muestra de manera rápida con la activación del código, que el médico que lo valora por primera vez tenga la experiencia y sepa que se tenga que administrar dosis, cuál es el antibiótico que se tiene que administrar, las señoritas enfermeras lo puedan canalizar, sepan que está el carro dorado, que sepan que tienen ahí todos los insumos, que utilizan los medicamentos que se encuentran ahí y finalmente termina administrándose el tratamiento a estos pacientes. Así pues, aunque lo veamos así como muy superficial, dicen, no, pues ya entendimos, ya sabemos que sí mejora, que los pacientes se mueren menos, que es mejor en la atención a calidad, que disminuye los costos. Creo que es un gran trabajo que hemos tenido que hacer para que este programa logre institucionalizarse finalmente en nuestro hospital después de 8 años. Y eso nos corresponde a todos, porque todos somos líderes.
todos en nuestra guardia, en nuestro horario, en el lugar en el que estamos, tenemos que saber que el liderazgo es lo que va a llevar al éxito de cualquier mejora que queramos hacer. Así pues, un líder va a saber que una urgencia va a vencer o superar a la inercia, que el enojo y la rabia, incluso que se considera un sentimiento como malo, va a superar a la apatía, que la esperanza va a superar al miedo y que la solidaridad va a superar el aislamiento, y entonces vamos a tener la capacidad de hacer la diferencia, y eso va a disipar todas las dudas que podamos tener en cuanto a hacerlo o no hacerlo. Y así pues nos hemos encargado de ir a muchos lugares a llevar nuestros resultados, a promocionar lo que estamos haciendo. Esto ha superado desde que hace 8 años nos escribimos por primera vez en que éramos 5 o 6 centros en el país que llevábamos a cabo este programa, a tener ya casi 37 centros a nivel nacional que llevamos este programa con la colaboración de todos nuestros médicos, incluso de los papás, y nos hemos inundado incluso de carteles como estos, decirles, no es normal que tu niño tenga fiebre y está recibiendo quimioterapia, tienes que hacer algo, ¿no? Y eso se traduce en esto. Finalmente, este es como un análisis desde que empezamos, de que empezamos a hacer este análisis en septiembre del 2021, no tenemos los datos previos, en el que nosotros queremos conservar una adherencia de más del 80% en todas las horas doradas, es decir, todo paciente que se presenta con fiebre y neutropenia en la sala de urgencias, que más del 80% reciban su primer dosis de antibiótico en menos de esos 60 minutos. Y pues la mayoría de las veces nos hemos mantenido allá. Hemos tenido nuestros descalabros y hemos tenido nuestras disminuciones. Incluso pues hemos tenido un nivel de cumplimiento casi del 35-40%, y eso pues no nos ha halagado mucho, pero es cuando hemos nosotros identificado nuestros cuellos de botella, los lugares donde se atora el proceso, y entonces hemos tenido que tomar acciones y hemos recuperado desde el 30% hasta el 100%. Entonces esto nos habla de que pues es posible, y eso tiene un impacto. Es decir, los pacientes que se presentan con fiebre y neutropenia y que llegan a presentar sepsis, pues son menores, ¿no? La mayoría del tiempo nos mantenemos con nuestros pacientes con 0% de sepsis, y solamente algunas ocasiones pues hemos tenido un incremento pues hasta del 50%. Esto nos habla de que pues los pacientes requieren menos terapia intensiva, y así, pues si se fijan, corresponden los picos, la cantidad de pacientes que han tenido sepsis a la transferencia de estos pacientes a terapia intensiva, y también más o menos corresponde con las épocas en las que hemos tenido menor adherencia. Entonces, nuestra mortalidad, afortunadamente, pues es muy baja por fiebre y neutropenia. Tenemos nuestros descalabros, como lo he mencionado, hemos tenido episodios en el que hasta el 50% de los pacientes que se presentan con fiebre y neutropenia fallecen, pero en la mayoría del tiempo nos mantenemos con una mortalidad cercana al 0. Y eso, pues para nosotros es muy halagador, de que no son datos que sacamos de un escrito de Estados Unidos o de China o de un estudio de no sé dónde. Estos son los datos que recolectamos, que ustedes nos hacen el favor de llegarnos todos los días cuando tienen un paciente. Y entonces, si pueden ver, pues la mayoría del tiempo nos mantenemos con una mortalidad en 0, y eso es gracias a todos ustedes, los que participan, y a nosotros que le estamos dando la todo el tiempo. Bueno, entonces, ahora, pues ya casi 80 hospitales a nivel nacional que llevan este programa, más de 5,000 eventos de fiebre a nivel nacional registrados, más del 70% a nivel nacional reciben el antibiótico menos del 60%, y hemos formado pues, a más de 600 profesionales que tienen la capacitación de este programa. Así pues, de convertirnos en una asociación de 5 o 6 amigos que nos juntábamos y decíamos que queríamos mejorar la calidad de la atención en nuestros hospitales, pues se ha convertido en un hito a nivel nacional, y por eso compartirlo con ustedes pues es creo que de gran importancia. Y estos son los resultados a nivel nacional. Si se fijan, pues la mayoría de los pacientes o la mayoría de los centros, si juntábamos todos nuestros datos, pues empezábamos en septiembre de 2021 con una adherencia muy baja. Y poco a poco
hemos ido creciendo como país, llevándonos pues a la meta de superar ese 80% e incluso más. Entonces, cada día, cada trabajo pues nos ayuda porque finalmente estos son los pacientes que se benefician, ¿no? Disminuir la curva al lado contrario hacia la sepsis. Una relación directa entre mayor adherencia, menor cantidad de complicaciones y que está demostrado con los datos pues, que ustedes nos dicen. Así pues disminuimos el 37% de la sepsis en pacientes hemato-oncológicos que se presentaban con fiebre y neutropenia. Y así, pues desde que empezamos en la pandemia, el doctor Alejo, que ustedes ya algunos no recuerdan, todos distanciados con nuestras caretas y demás, y aún así andábamos promocionando la hora dorada. El doctor Luis Mendoza, que cada día siempre también se esforzaba en llevar esta plática y esta capacitación a todos en el hospital. Nosotros cada año, pues con la ayuda de la doctora Ceci Correa, realizamos el curso de capacitación en oncología pediátrica y ahí hay una parte importante en la que hablamos de la hora dorada, pero además pues cada año con ustedes, los residentes de aquí del hospital y que nos visitan, pues reforzamos nuestro protocolo de atención, se los reforzamos todos los días porque pues finalmente lo que nosotros queremos decirles es que en la unión de todos, pues es lo que va a llevar a que los niños se puedan salvar, se puedan curar del cáncer y que finalmente el tiempo no vale oro. El tiempo es la vida de estos pacientes que ustedes diariamente atienden y por eso creemos que no debemos dejarlo pasar, que es mucho más valioso lo que tengamos que hacer para que se cumpla esto en 60 minutos que dejar ir a un niño. Muchas gracias. No sé si haya dudas, preguntas o algún comentario. En Facebook no, ¿verdad? Aquí algunas preguntas, dudas. Salvador. Ay, pero yo tengo una duda, por ejemplo, en los centros de salud que están en en las rancherías o en los pueblos o en otros municipios, también tienen este programa. Nos preguntan acerca de si en las comunidades, en centros de salud, hospitales rurales, se existe este programa y pues la verdad es que no. O sea, incluso en hospitales grandes de aquí de la ciudad, pues no se conocen, como el Hospital Niño de la Mujer o el Hospital Soledad, y por eso queremos comunicarlo, ¿no? Queremos decir que los resultados y el tener un programa de mejora de la calidad de la atención es súper importante y que nos lleva a una tasa de éxito importante. Que no nada más sirve con que salvamos las vidas, sino que también nos reduce costos de estancia hospitalaria, etcétera, que luego a los administrativos les encanta. Pero tenemos que adaptarlo, o sea, hay niños que viven, no sé, en Axtla o en Ébano y demás, y no hay un hospital así con los insumos para dar un tratamiento pues intravenoso como de estas características que dijimos. Pero sí pueden tener a lo mejor medicamentos o antibióticos que puedan cubrir estos gérmenes, como por ejemplo un ciprofloxacino o levofloxacino que se puede iniciar por vía oral al identificar que este paciente está mal, en lo que se busca el traslado hasta acá, porque pues puede ser que ese día, no sé, llovió demasiado, la carretera está bloqueada, o no hay simplemente los recursos para llegar hasta acá y entonces se va a tardar 1 o 2 días en llegar, entonces ese paciente probablemente si no se le trató a tiempo, pues pueda llegar muy complicado e incluso pues ya en una fase terminal, ¿no? Por la infección. Entonces, el iniciar a tiempo o tener en cuenta que estos gérmenes son los principales que tenemos que cubrir, pues nos hace pensar que podemos utilizar algunos otros antibióticos que a lo mejor no son los clásicos, como una ceftriaxona o algo así, pero incluso creo que valdría incluso la pena poner alguno de estos antibióticos si no se cuenta con nada más a no poner nada. Pero muchas veces podríamos adaptar de acuerdo a los recursos, como decía en la plática, de acuerdo a la disponibilidad de los fármacos,
pues alguna estrategia para que estos pacientes puedan recibir al menos una primera dosis de antibiótico, ya sea oral o intravenosa, que pueda cubrir algunos de estos gérmenes y con eso reducir su mortalidad importantemente en lo que se busca el traslado o que llegue a esta unidad. Esto sería importantísimo y creo que es parte del por qué se está haciendo esta sesión. Queremos comunicarlo, pues, y extender la importancia de esto a todos estos lugares que pues en este momento pues no tienen este programa o que incluso pues se desconoce acerca de los beneficios de tener pues un protocolo de acción ante estos pacientes que lamentablemente estamos viendo con mayor frecuencia. O sea, yo creo que cada vez vemos o conocemos a más personas que conocen a alguien o a alguien cercano que padece un padecimiento oncológico y que pues esto yo creo que la epidemiología lleva a que cada vez es más frecuente. O sea, cada vez tendremos más diagnósticos de cáncer y tendremos que aprender a tratarlos de la mejor manera para tratar de que sobrevivan la mayor cantidad de niños, sobre todo con este problema, porque pues finalmente son nuestro futuro. O sea, quien se va a encargar de pagar impuestos cuando seamos viejos van a ser ellos. Tuvimos un paciente de Axla que nos hablaron que tenía fiebre, era un paciente oncológico que tenía fiebre y nos lo querían mandar desde Axla. Entonces, el doctor Caballero, la doctora Yadira y su servidor dijimos, no, ¿sabe qué? Sí lo aceptamos, pero inicia el antibiótico independientemente, sin saber el término. Y fue una forma en que se hizo el tratamiento, pero desde allá. Entonces, desde ahí surgió esta idea como para la hora dorada, hacerla extenderla a todo el estado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, utilizar la oportunidad. ¿Quieres? Para que escuchen su. Felicitarte al laboratorio por el trabajo que han hecho todo este tiempo, tuvo un diario para hacer esto y por haber. Yo creo que es repetitivo para todo esto, lo que nos mostró Lalo, lo bueno que nos siguen viendo. Los residentes que están en el no es el objetivo estar regañando lo que se hace todo. El objetivo es el éxito que se logra al hacer, al implementar lo de la hora lo que característicamente son muchas ganas para que estos niños sean un antibiótico como debe ser. Y los demás comentarios, uno, ¿cuáles son los principales o los más frecuentes obstáculos que han existido en todo este tiempo? O causas por las cuales no se ha logrado implementar en algunos de sus niños y la hora. Y dos, comentabas de que es importante conocer la epidemiología de los gérmenes antes de estos niños. Bueno, esta Selene está haciendo su tesis de esto. Ya después que nos comparta su proceso, saber de lo que está. Gracias. Sí, hemos identificado, nosotros lo llamamos cuellos de botella y para eso hacemos una cosa que se llaman ciclos PEA o PHGA, lo decimos en inglés, que son ciclos para tratar de mejora. Yo creo que en todos estos años pues ha habido muchos. La primera era la identificación por parte de las familias o de los padres cuidadores en casa de la fiebre, ¿no? Entonces, pues las mamás o demás pues no pensaban, no lo identificaban, muchas veces ni siquiera tenían un termómetro cerca y pues no acudían hasta que ya el niño tenía varias horas, mucho tiempo, con fiebre, ¿no? Entonces, pues para eso se hizo ese ciclo en el que nos apoyó Fundación Juan Pablo, se hizo la capacitación y la enfermera, es la enfermera Coquito, y entonces diario, tanto en consulta como en quimioterapia ambulatoria, a los pacientes de recién diagnóstico, pues se les estaba insistiendo, se les entregaba el kit, se les hacía partícipes, se les enseñaba a utilizar el termómetro, se les decía que era fiebre, porque muchos se tenía fiebre con 37, ¿no? Eso no es raro verlo en urgencias. Pero entonces se capacitaba a estos familiares para poderlos, para superar ese cuello de botella.
La verdad es que nos funcionó muy bien, los familiares comprometidísimos porque pues desde el principio se les da el diagnóstico, se les explica acerca de las complicaciones, etcétera, entonces ellos supieron rápidamente hacerlo y lo identificaban. Yo muchas veces les decía a los residentes, si la mamá les dice que tuvo fiebre, créanle, creo más a la mamá que ustedes, pero bueno. Súper comprometidas y superamos ese obstáculo. Creo que después vino la etapa de superar el triage, porque estos pacientes los pasaban a un triage general junto con los adultos y entonces simplemente en lo que esperaban que les tocara el turno para pasar al triage pasaban 2 o 3 horas y entonces pues esos niños se pasaban la oportunidad de administrarle el tratamiento. Y entonces, pues con lo mismo, con el pasecito ese dorado, se educó a los vigilantes, a los que estaban en la ventanilla de los folios, etcétera, que esos pacientes no tenían que tocar en ninguna otra puerta más que en el consultorio directo de pediatría y que los residentes tenían que pasar inmediatamente a ese paciente, independientemente de lo que estuvieran haciendo, quien fuera, el externo, el interno, el pasante, lo que fuera, el ahí tenía que pasar inmediatamente ese paciente. Y luego después nos vino el problema del laboratorio, porque teníamos que confirmar la neutropenia, ¿no? Y entonces pasaba que a veces pasaba todo un turno desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde que nos entregaron una biometría. Y entonces tuvimos que, pues, comprometer a las químicas, hablar con los jefes del laboratorio, ver, pues, que un cúlter no tarda más de 7 minutos en dar un resultado preliminar de una biometría, y qué era lo que necesitábamos. No necesitábamos un conteo manual, no necesitábamos una confirmación por la química por un frotis, que lo que nosotros necesitábamos que nos confirmaran lo más pronto posible si el paciente tenía neutropenia o no, y que era una urgencia. Pero sobre todo, ahí lo que tuvimos que hacer es empoderar a los químicos y decirles o hacerles ver que su participación era fundamental, porque si no podíamos demostrar que el paciente estaba neutropénico, pues todo lo demás echaba a perder. No importaba que la enfermera fuera muy trucha para canalizar, no importaba que tuviéramos montones de CPPIM en urgencias, no importaba que los del triage lo hicieran lo más rápido posible, si tardábamos 3 horas en tener un resultado, pues no iba a funcionar. Y de esta manera, por 3 o 4 años tuvimos que estar duro y dale, logramos que se pudiera implementar el tener un resultado rápido. Pero luego, pues vienen todos estos periodos de escaseces, ¿no? En el que pues no hay antibióticos, se tiene que sustituir un antibiótico por el otro, o incluso pues los accesos venosos. Creo que en este momento nos encontramos en eso, en el que la causa principal por la que se puede diferir una administración de antibiótico ya no es el saber la importancia, ya no es que se tarden en las químicas, ya no es porque el de la entrada no debe pasar o que las enfermeras no tengan muchos insumos. A veces los pacientes pues son muy ilusionados y como han estado rotando las enfermeras de urgencias, pues muchas veces no conocen cómo abrir un catéter puerto, les da miedo utilizar un catéter percutáneo o incluso no tienen la suficiente experiencia para canalizar a estos pacientes que tienen accesos venosos limitados o muy delgados. Y entonces pues creo que ahí es donde ahorita nos encontramos, ¿no? Hemos intentado hacer capacitaciones para los residentes para apertura de catéteres puertos, para utilizar estos catéteres y poderlos abrir desde el consultorio de urgencias. Pero bueno, estamos en eso, ¿no? En general creo que ya en este punto, después de tantos años, pues hemos logrado que se institucionalice este programa y que las fallas pues sean menores. Aún todavía de repente se nos escaría una oveja, pero pues esa es nuestra labor de todos los días, es tratar de encontrar el por qué se difirió o no se cumplió en los 60 minutos la administración del primer antibiótico y tratar de corregirlo. Ya realmente son casos aislados, pero pues lleva mucho trabajo, desde cambiar ideas, quitar la zona de confort, cualquier cambio siempre genera rechazo. Entonces, pues saber que muchas veces se gana más con bien que con viento. O sea, empoderar a las personas, hacerles saber que su trabajo es súper importante, es creo que lo más importante y lo que más nos ha funcionado. Agradecerles a todos ustedes su atención.
volver a repetir esto, por favor, no lo dejen pasar. Cualquier niño que les llegue con esto está confiando en ustedes y son la mayor posibilidad que tienen ellos de salir adelante. No lo dejen de lado. Tienen que dar y corresponder esa confianza que tienen los papás al traer a su niño que está gravemente enfermo, con hacer todo lo que esté en sus manos y no quedarse con nada. En medida que lo hagan, así el desenlace no sea lo mejor o lo que ustedes esperaban, pues ustedes se han quedado con que dieron todo y eso les permitirá estar en paz con su alma y cada día repetir un poquito de esto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.